Vamos a dejar de lado por un momento el ocio y la cultura en a pie de calle para hablar sobre la calidad de vida y la felicidad. Se va a presentar un informe la semana que viene, concretamente el martes 16 de noviembre a partir de las 12 de la mañana en la UCLM. Es un informe que se realiza por segundo año consecutivo por un equipo de investigación liderado por un catedrático de la UCLM, que es Víctor Raúl, es amigo de la casa y está aquí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Qué tal? Bueno, pues cuéntame, porque el año pasado, la última vez que se hizo el informe, pues sí que se desvelaron algunos datos interesantes. Pero este año, después de la pandemia, que aún estamos en pandemia, pero ya es pospandemia, las consecuencias y demás, pues supongo que la calidad de vida, la felicidad, pues ha mermado, se ha modificado y tal. ¿Cómo se ha realizado este informe, este cuestionario para desvelar un poco en qué situación nos encontramos? Bien, pues esto se hace por una tradición del equipo de investigación. Venimos trabajando ya 4 o 5 años en tema de calidad de vida y justo hace 2 años, en plena pandemia, en 2020, a principios de 2020, decidimos iniciar este estudio. Nos pilló la pandemia y aún así, pues en verano arrancamos con el primer cuestionario y este año hemos repetido con la ventaja, como tú decías, que ahora tenemos ya una comparativa de antes, digamos, o en el principio de la pandemia y el después. Y bueno, se ha realizado con la misma metodología, una serie de preguntas, de cuestiones, y a través de redes fundamentalmente, pues se lanza este cuestionario a nivel nacional y en este caso hemos tenido pues también más de 900 respuestas, 908 creo recordar, lo que supone un margen de error de un 3% aproximadamente, y bueno, pues es bastante consistente para desvelar algunas nuevas situaciones, en este caso sobre la pandemia, por ejemplo. Bueno, ya que tenemos datos del antes y del después o del durante, ¿cómo ha afectado la pandemia a nuestra calidad de vida? Porque claro, yo he notado que mi calidad de vida no es la misma que antes de la pandemia y supongo que tú también lo has notado, todo el mundo lo ha notado, pero no sé exactamente qué datos habéis conseguido de estas encuestas y de este estudio de investigación. Bueno, pues hay más, la información la vamos a dar, como tú decías, el día 16, más pormenorizadamente a los medios, a la sociedad en general, pero decirte que hemos visto varias situaciones diferenciadas. Primero, si quieres, que hay más gente afectada por el COVID-19, en el sentido de que antes un 80% en el primer informe decía que tenía algún efecto en su calidad de vida. Ahora es un 95%, con lo cual prácticamente nadie se ha salvado de esta pandemia en que le afecta algo. ¿Cuánto era lo que necesitábamos saber? El año pasado no llegaba a ser una variable o un factor significativo en la calidad de vida de los españoles. Aunque estábamos empezando, bueno, pues se veía como algo coyuntural, algo que iba a pasar de largo y la gente no llegó a que mermara realmente su calidad de vida. Estoy hablando del verano del 2020. Sin embargo, ahora, ya en primavera avanzada, sí que interviene o entra como un factor decisivo dentro de la calidad de vida. Negativo, evidentemente. ¿Muy elevado? No, realmente no. Y esa es la primera consecuencia, que podemos decir que tenemos una alta resiliencia como sociedad, porque estamos hablando de en torno a un 3% de merma sobre nuestra calidad de vida, lo cual no es mucho. Y además estamos en una situación bastante buena como país. De hecho, hemos avanzado, estamos ahora en la posición 24, según la ONU, en cuanto a felicidad, y bueno, pues ha bajado un poco, pero ya digo, para lo que ha sido, y más en nuestro país, creo, como nos ha afectado, creo que tenemos una resiliencia bastante elevada, como te digo. ¿A quién ha afectado más la pandemia? ¿Quién ha sido el más vulnerable en todo esto, Víctor? Bueno, pues ahí tenemos la segunda gran conclusión. A mí entre comillas, no me sorprende, pero sí que como investigador pues me motiva a seguir avanzando en todo este informe, porque hemos observado, por supuesto, que los mayores de 70 años son los grandes afectados. Cierto, eso creo que lo sabe todo el mundo. Pero también hemos observado, porque hemos dividido por franjas de edad, que los menores de 29 años también han sido incluso más afectados que los mayores en su calidad de vida. ¿No? Realmente los mayores muchas veces es porque su vida la perdían incluso, digámoslo así. Los jóvenes no. Entonces, ¿qué razones llevan a pensar que a los jóvenes les ha afectado mucho, incluso más que a los mayores? Pues razones psicológicas, razones de entorno, razones de vida cotidiana, en su esfera, con sus amistades, con sus relaciones, en su trabajo también. De hecho, bueno, pues ya digo, son la franja de edad de 29 hacia abajo,
entrevistamos hasta 18 años por el tema de los datos y la mayoría de edad, pero hasta los 18 años son las dos franjas de edad más elevadas y después siguen los mayores de 70 años. Esto nos ha sorprendido, o si quieres, estamos investigando en ello porque, pues eso, son los grandes afectados, los más vulnerables al final. Y esto tendrá consecuencias y como sociedad tendremos que hacérnoslo ver porque, bueno, pues son nuestra sociedad futura y está pasándolo mal ahora. ¿Y qué factores se han analizado? Bueno, has dicho algunos ahora mismo, pero a la hora de extraer todos estos datos, ¿qué factores se han analizado para decir si la calidad de vida ha empeorado o si ya no somos tan felices? Normalmente, bueno, en este tipo de estudios pues hay como tres grandes esferas. Una sería el entorno de residencia, pues a alguien que vive en Albacete, pues digamos la ciudad de Albacete, o si ves en un pueblo, tu pueblo, fundamentalmente todo esto. Luego tendrías tu esfera cercana, es decir, el ambiente de vecindario, de tu círculo, digamos, de amistades cercanas. Y luego tienes la esfera del trabajo, la otra gran importante, en donde están también tus recursos monetarios, etcétera, ¿no? Digamos que esas son las tres grandes esferas donde vinculas luego para obtener las razones y los factores que te hacen ser feliz. Y este año también hemos avanzado en eso y hemos presentado un modelo de la felicidad, así llamado. Se ha publicado en una revista de impacto internacional y se publicaba hace una semana también, y bueno, pues ahí hemos conseguido medir cuáles son los factores fundamentales para un ciudadano español que diga que su calidad de vida es buena, ¿no? Bueno, ¿y cuál es ese modelo? Porque es interesante. Bueno, pues fundamentalmente pues hablamos de 9-10 razones, pero la más importante es la situación familiar del ciudadano. Esa es sobre la que versa, estamos hablando de en torno a un 38% de lo que es tu calidad de vida en cuanto a calidad societaria, porque luego está la personal, en donde están pues desde tu estado de ánimo, tus enfermedades que tengas, hasta tu espiritualidad, si quieren, ¿no? Pero eso es muy difícil de medir, porque eso no te lo va a contar nadie ni en una encuesta. Pero lo que es sociedad, la situación familiar es la más importante. Y luego decías al principio de la entrevista, ocio y cultura, pues tremendo, porque el ocio y la cultura, y más quizá después de la pandemia, el deporte, la práctica del deporte, el ocio y todo esto, pues supone casi un 12%, es el segundo gran factor de calidad de vida para un español. Por eso a lo mejor Pedro Sánchez, para los que cumplan 18 años, quiere darles un cheque de 400 euros para invertir en cultura. Puede ser que tenga ya el informe Pedro Sánchez, no lo sé. Que tenga esa posibilidad, ¿no? Y luego, bueno, pues el welfare, es decir, la forma de la economía del bienestar, la forma de vida, pues sí que es casi un 20%. Y bueno, la seguridad, el tema de confianza en el vecindario también son factores importantes. O sea, vivir en una población pequeña o en Esto una es gran otra cosa. Ciudad también... Sí. También influye, también influye. ¿Es más feliz la gente que vive en el pueblo? Pues el año pasado, en el primer estudio, veíamos que era de forma, digamos, casi aplastante, y además una de las razones era la pandemia, ¿no? Que parece que los pequeños municipios estaban más protegidos, ¿no? Y entonces se dio una razón de que los sitios donde más felices podían estar los españoles eran sitios reducidos, de 5.000 habitantes hacia abajo, ¿no? Pero ahora en este segundo informe, después del paso de la pandemia y afectar también a estos municipios, pues se ha quedado más nivelado. Sigue habiendo una pequeña ventaja en cuanto a los municipios intermedios, digamos, los de 1.000 a 5.000 habitantes. Ahí digamos que la gente en general, de todos los factores que hemos hablado y alguno que me dejo en el tintero seguro, pues si tú haces balance de todos ellos, ahí sale la ventaja en los que están en los municipios, los que residen en los municipios entre 1.000 y 5.000 habitantes. Es que al final nos tenemos que ir a un pueblo a vivir, Víctor, porque la ciudad es para pocos, o sea, tienes que estar muy concienciado para vivir en la ciudad, que lo tienes todo a tu alcance, evidentemente, pero el pueblo te da otras cosas, una calidad de vida diferente, como siempre se ha dicho. El tema de sostenibilidad, el tema de seguridad, ahí barre. Claro. Fundamentalmente los lugares pequeños pues tienen una ventaja comparativa importante. No la despoblación, la España vaciada, Castilla-La Mancha vaciada, no, hay que repoblar, bueno, en fin, eso es otro tema aparte. España ha superado con nota los efectos emocionales y psicológicos de la pandemia. Bueno, yo creo que sí, por lo que te decía antes, porque estamos hablando de que el nivel de calidad de vida alcanzado pues sigue estando en torno al del año pasado. Estábamos en un 7,7 aproximadamente el año pasado de indicador y este año nos quedamos en un 7,5, es apenas un 3%. Entonces yo creo que después de lo que nos ha venido es para tener notas. Estamos muy pendientes de lo que pasará el año que viene y de la encuestación para el año que viene, pero en general es un efecto mínimo, yo creo, es una reducción más que previsible. ¿Se puede prever
lo que va a ocurrir dentro de unos meses? Aún tenemos poca información, pero por supuesto cuando el observatorio tenga más años, más información, pues en torno a 8 o 10 años, sí que podrá adelantar lo que va a suceder. Ahora tenemos indicadores, quizá acertamos más que los políticos con el tema del crecimiento económico, pero no me atrevería, yo también como científico no me atrevería a decir previsión científica, pero sí que hay ya estimaciones y claras, lo que estamos hablando, es decir, la resiliencia que hemos tenido este año prevé que el año que viene pues incluso estemos algo mejor y que vayamos a una sociedad, lo he dicho, de otra vez los felices años 20 del siglo pasado, es decir, que esa necesidad de volver a relacionarnos y a volver a estar con los demás, pues provea una calidad de vida en ese sentido, yo creo que mejor y mejorada sobre la de este año. Bueno, pues a ver cómo estamos el año que viene. Lo digo más que nada porque, Víctor, durante la pandemia, en lo más gordo de la pandemia, cuando estábamos en casa todos, bueno, quienes teníamos que ir a trabajar, evidentemente estábamos trabajando, sí que te dedicaste a modo de estadística a prever los casos de COVID, creo que los fallecimientos también, y lo acertaste. O sea, por eso te lo decía, que el informe es importante porque puede prever el futuro, ¿no? O sea, podemos mirar al futuro gracias al observatorio este que estás realizando sobre calidad de vida y también sobre felicidad. Y ya para finalizar, Víctor, la conclusión, el titular que tú le darías a toda la gente, a lo mejor para que no se preocupe de que sigamos, que somos aún felices, que la calidad de vida está bien, pero que, bueno, que la pandemia pues también ha dejado su peso sobre nosotros. Pues casi has hecho tú el titular, Xavi. Yo lo que diría a todos que la calidad de vida pues sigue en muy buenos niveles a pesar de la pandemia y para mí incluso por encima de lo que creía a priori. Después de hacer un estudio de este tipo sí que ves que la situación es bastante mejor y lo que me preocupa, el punto de inflexión, pues me preocupa bastante nuestra gente joven, de cómo lo haya pasado y que ojalá y se recupere pronto porque ahí tenemos nuestro futuro, nuestra sociedad dentro de unos años, ¿no? Y sí que han quedado bastante tocados por las respuestas y por la información que dan en cuanto al mundo que les estamos dejando en este momento, ¿no? A toda su calidad de vida, incluyendo por supuesto la pandemia. Espero y deseo que el año que viene en este sentido también haya mejorado, pero en general la sociedad se encuentra con un estado de salud muy bueno y creo que óptimo para seguir adelante, a pesar de todo y a pesar de la mascarilla. Sí, yo entiendo a la gente joven, o sea, que somos jóvenes nosotros también, sí, bueno, pero a la gente de 18, 19, 20 años, evidentemente, que tienes unas relaciones sociales, un contacto, ¿no?, más cercano y demás, pues yo entiendo que la pandemia les haya pasado más factura porque de estar en la calle, estar en casa, con las redes sociales, Zoom, Skype, videoconferencias, en fin, que eso también, ese contacto lo han perdido y se han perdido pues un año, como aquel que dice, ¿no?, de juventud. También hablaremos el 16 del teletrabajo, porque lo hemos incluido en esta versión y bueno, de que no es oro todo lo que reluce, no, claro, y que no termina de convencer. Pero bueno, ya digo, el 16 estáis todos invitados a compartir estos resultados y por supuesto son públicos, estarán en nuestra página web del observatorio y nada, pues un placer estar aquí contándolo. Víctor, muchísimas gracias por darnos las claves de ese informe sobre calidad de vida y felicidad y a vosotros recordar que el 16 de noviembre, el martes de la semana que viene, a partir de las 12 de la mañana, pues Víctor y todo su equipo de investigación estarán en la UCLM presentando ya más detalladamente este informe. Nosotros continuamos con nuestro programa Pie de Calle con más cultura y ocio.